La vida es una oportunidad. Cada día nos brinda un chance para ser mejores. La vida puede ser un desafío, pero cada desafío es una oportunidad de crecimiento. Esta semana sea un reflejo de tu fuerza y resiliencia. Semana de la Vida. Te invita Ministerio Apologético Don Bosco, Red de Psicólogos Católicos, Radio Misericordia Juvenil, San Benito Collection y Infensi. El siguiente exponente, el doctor Alejandro Leal, doctor en genética humana, Universidad de Erlangen en Alemania, máster en bioética de la Universidad Católica de Valencia, España, máster en biología de la UCR, catedrático de la UCR, miembro de la Comisión Nacional de Bioética de la Conferencia Episcopal. El doctor Alejandro Leal nos presenta el tema la eutanasia. Muy buenas Bueno, noches, don Alejandro. Adelante, tiene usted el micrófono. muchas gracias. Quiero agradecerles nuevamente su invitación y me siento muy identificado porque yo soy profundamente salesiano. Tengo corazón salesiano, respiro a Don Bosco por los cuatro costados y de hecho estoy en el Congreso Médico ahora acá en La Fortuna y la iglesia acá está dedicada a Don Bosco, la de La Fortuna de San Carlos, sí, no sé si han venido y está dedicada a San Juan Bosco y hay unas fotos de Don Bosco a mano derecha muy bonitas. Bueno, me alegra mucho y también que sea apologético, también muy salesiano, porque Don Bosco era profundamente apologeta. Y de hecho conversaba el otro día que sí, eso casi le cuesta la vida a Don Bosco y el Señor le mandaba al perro para protegerlo en las calles cuando andaba, porque él no les hacía nada de gracia a los que él contrariaba con sus argumentos. El amor que tenía Don Bosco no quitaba que él fuera un valiente defensor de la verdad. Y yo creo que las dos cosas juntas son las que nos tienen a nosotros hoy esta noche y precisamente el enfoque que le quiero dar a la charla de eutanasia, que a mi juicio es la más difícil de todas, eh, va precisamente con un corazón de amor y misericordia y con lo que nos obliga el reconocimiento de la dignidad que tiene cada persona. Es decir, la firmeza y la valentía en la verdad. Esas son las dos cosas que tenemos en este momento, una en cada mano. Vea, quiero empezar con algo que a lo mejor ustedes no le van a encontrar todavía sentido, hablando de eutanasia, pero les quiero contar que conocí a una psiquiatra que se estaba pensionando de un hospital de La Caja. Y después de 30 años de trabajo, ella me daba consejos acerca de cómo tratar a los adolescentes y ella daba estos cuatro consejos que apunté porque me pareció muy interesante que ella al final de su vida, pensando en la salud mental de los adolescentes, propusiera que había que amarlo mucho, abrazarlo, decirle que lo amo, decirle que abrazarlo, besarlo, la parte afectiva, el contacto, que haga mucho ejercicio. Él decía, si para que tenga salud mental es muy importante que haga mucho ejercicio. Póngale límites claros. Él necesita le van a dar seguridad a la postre. Y que intente no ser tan controlador, que no tiene que ser todo tan perfecto, ni en él ni en los demás. Y las apunté. Y al final vamos a ver por qué las quise recordar en esta charla. Pero para entenderlo bien, tengo que empezar la siguiente, por favor. Tengo que empezar hace muchos años, la siguiente diapositiva, ajá, por el movimiento eugenésico, ¿verdad? Estamos hacia finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y aquí tenemos algunas de las medidas que proponía el movimiento eugenésico. El movimiento eugenésico fue fundado por Francis Galton, que era primo de Charles Darwin, y como sabemos, la evolución por selección natural de Darwin giraba en torno a que los individuos que tienen mayor adaptación van a poder sobrevivir y reproducirse y dejar
sus genes en la siguiente generación. Eh, Solamente el más adaptado sobrevive, ¿verdad? Galton estaba preocupado y le decía eso a su primo Charlie, de que en la especie humana nosotros habíamos creado hospitales y farmacias y Cruz Roja y organizaciones de beneficencia, de modo que nosotros rescatábamos al que estaba menos adaptado. El precio de eso iba a ser que se iban a acumular genes que predisponían a defectos, a taras, a degeneraciones. Y de hecho, por ejemplo, aquí este documento, vean cómo dice medios propuestos para quitar las ayudas a los defectuosos humanos y a los degenerados. O sea, el movimiento eugenésico, ¿verdad? Entre las medidas que ellos tienen para tratar de quitarle, digamos, la posibilidad de sobrevivir y reproducirse a los que ellos llamaban idiotas o degenerados o desadaptados, están la esterilización. En el punto 3 que no todo el mundo pudiera ser una familia. Siempre en el 4 la educación siempre está de por medio. Eh, Quinto, no todo el mundo podía unirse y casarse, solamente, por ejemplo, yo no sé si ustedes saben que en Estados Unidos era delito casarse entre razas distintas hasta hace relativamente pocas décadas. En el 7 está la poligamia, ¿verdad? Porque un hombre eh, que iba a ser que es muy sano, muy fuerte, muy inteligente, porque tenía que limitar a una mujer, porque no podía tener varias. Y en el punto octavo está la eutanasia. La eutanasia fue implementada o propuesta por el movimiento eugenésico desde muy pronto, y yo sé que cuando estoy hablando de eso, a ustedes se les están viniendo a la mente el nacionalsocialismo alemán, ¿verdad? Y aquí tenemos en la siguiente diapositiva, por favor, tenemos en la carta en donde Adolfo Hitler firma el proyecto que él ya llamó en alemán Acción TFIA, que era el proyecto para que se ejecutara un programa de eutanasia. Básicamente era en la misma población alemana. Aquí todavía no era en judíos o en otras etnias, sino que era en personas con discapacidad en que se entraban a sanatorios y de ahí ellos se los llevaban y les ponían una inyección letal. Aquí están dirigida, ahí dice al Reichsleiter Bowler y al el doctor en medicina Brandt, son los dos que están abajo. Ya son, el primero era como el jefe de la Cancillería alemana y el de la derecha era el ministro de Salud y también su médico personal de Adolf Hitler. Y ellos ejecutaron el proyecto solapado, o sea, no se manejó abiertamente en Alemania, sino que él autorizó la muerte por piedad. Aquí es donde dice Gnadentod, es la muerte por piedad. Digamos, esos individuos era mejor matarlos para Hitler, entonces él procedió a eliminar a estas personas, hasta unos 300.000 más o menos. Siguiente, por favor. Ese es el primer programa de eutanasia ampliamente reconocido, pero ahora la eutanasia se ha esparcido en realidad por todo el mundo, ¿verdad? Y tenemos algunas partes en donde es una situación muy complicada. Por ejemplo, en Holanda y en Bélgica, que es posible aplicar eutanasia hasta en niños. Y tenemos, por ejemplo, la situación muy grave de Canadá, que en este momento, digamos, hay mucha gente que opta por la eutanasia ahora vamos a ver una situación que nos va a hacer comprender qué es lo que pasa en Canadá. Pero también, no sé si ustedes saben que en Colombia está permitida en este momento la eutanasia y en Alemania no es la eutanasia, por el pasado nazi, a ellos no les gusta recordar nada de lo que hacía Hitler, entonces se llama suicidio asistido, ¿verdad?
el mismo paciente es el que lleva a cabo la autoeliminación con ayuda de un médico. Es la misma mona con distinto rabo, pero ellos se sienten más cómodos diciéndole suicidio asistido y no eutanasia, ¿verdad? Es una cosa que se ha ido esparciendo en el mundo. La siguiente, por favor. Y por supuesto, en este momento es un tema que casi es aceptado en muchísimas esferas, gracias a que en este momento se toma muy en cuenta lo que la gente quiere para sí mismo más que lo que debe hacer. La pregunta crítica en la mayoría de las personas es qué quiero hacer y no es qué debo hacer. Y además si juntamos con la em, presencia de filósofos como Peter Singer, es un australiano, profesor de bioética en la Universidad de Princeton, en que él definió los mandamientos. Ya no es, por ejemplo, considerar a toda la vida humana como del mismo valor, sino que reconocer que el valor de la vida humana varía, dependiendo de las circunstancias. Para Singer, un ser humano tiene valor o no lo tiene. Él es el creador, digamos, de todo lo que se conoce como los derechos de los animales, ¿verdad? Entonces, hay un punto en donde él se le ve defendiendo ampliamente los derechos de los animales, pero los seres humanos, si no tienen los criterios de calidad propios que son básicamente de una sociedad que sabe vivir, que no sabe vivir con el dolor, entonces valdría más la pena una vida animal que la vida de un ser humano. Y eso, digamos, es el ambiente en que nosotros, académico, en que nos movemos muchas veces, ¿verdad? La siguiente, por favor. También en la comunidad europea, hace poco tiempo, un profesor de ética, Hemmeren, en la Comisión Europea, puso este esquema, ¿verdad? Como hay 5 bienes que están relacionados con la investigación, como son el crecimiento económico, la generación de nuevo conocimiento, los cuidados médicos mejorados, la dignidad humana y la libertad de investigación. Yo siempre pongo a mis estudiantes, cuando hablamos de bioética, les pongo este esquema y después de que hemos trabajado sobre el concepto de dignidad humana y demás, yo les pongo y les digo, bueno, estos son 5 bienes, pero ¿qué de este esquema no les gusta? Entonces empiezan a opinar y al final de cuentas, afortunadamente algunos les digo, hagan este esquema diferente como a ustedes les gustaría hacerlo y algunos afortunadamente logran hacerlo de la siguiente manera. ¿Puede pasar la diapositiva, por favor? No, hay una que está antes, creo. Si no fue que me la brinqué. Ok, me la brinqué. El cambio es poner dignidad. La anterior, por favor. La anterior. Gracias. Es poner dignidad humana en el centro y poner libertad de investigación hacia un lado. El tema de la libertad de investigación, lo que proponía Hemmeren es que para que haya crecimiento a todos los niveles era necesario que hubiera libertad de investigación. Pero entonces en este esquema la dignidad humana podría estar sujeta a que haya libertad de investigación. O sea, según el esquema, deberíamos estar dispuestos a que la dignidad humana ceda un poco para que haya suficiente libertad de investigación para generar los demás bienes. Eso es un error conceptual. El principio fundamental de toda ética debe ser el respeto a la dignidad de toda vida humana. Y es ahí donde falla la cosa, porque cuando metemos la libertad malentendida, o sea, más bien principio de autonomía absolutizado, entonces ponemos otra vez a que el fuerte, el que tiene poder, domine a los demás y siempre va a encontrar pretextos y razones para disminuir o para eliminar o para hacer como los nazis, de que ya un ser humano que no es de acuerdo a sus criterios ya sería un Untermensch, como le decían ellos, Untermensch, un infrahumano. Parece humano, pero no es un ser humano completo.
y hacia allá se va cuando se está dispuesto a poner la dignidad humana al margen frente a la libertad de investigación. La siguiente, por favor. Entonces acabo de hablar de la libertad de investigación y esto está relacionado con lo que vivimos hoy, que es la dictadura de la autonomía, el deseo más importante que el valor de la vida en sí misma, ¿verdad? Y los principios de bioética, que son normalmente en nuestras leyes, como en la 9234, en la ley 9234, que es la que regula, por ejemplo, la investigación en Costa Rica, se establece que los criterios para definir si una investigación es aceptable o no son los principios anglosajones, que son de no maleficencia, beneficencia, justicia y autonomía. El de no maleficencia es, antes que nada, no hacer daño, es el principio hipocrático. Y luego está el de beneficencia, hacer el mayor bien posible a la mayoría. El tercero, de justicia, le voy a dar a cada uno lo que le corresponde. Y el cuarto, autonomía, le voy a respetar lo que desea el individuo. Pero cuando Bechamel y Childress propusieron estos cuatro conceptos, y lo sueltan así sin ninguna un criterio regulador, entonces muchas veces en el choque de principios, en este momento actual de la historia, el principio de autonomía resalta, sobresale y se impone frente a los demás. Es decir, lo que van a tratar de hacer por la corriente cultural actual, eh, uy, no se oye, dice Celia que no me No, oye. no, sí se escucha. Sí, yo te escucho muy bien. Ok. Entonces, el principio de autonomía está tomando el poder y eso significa que lo que va a importar es lo que la persona quiere, no lo que la persona debe hacer. Yo lo que hago, honestamente, en los cursos universitarios para tratar de nivelar esto es no pelearme con los principios anglosajones, porque hay luchas que uno debe enfrentar y otras que mejor no enfrentar y aprovecharse, como cuando habla uno de los objetivos del milenio, por ejemplo, o de los derechos humanos, que uno debe apropiarse de ellos. Este, Resulta que en el caso de los principios anglosajones, lo que yo hago es introducir el concepto de dignidad humana, porque aprovecho también que en nuestro país es suscriptor de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que tiene en su prólogo el reconocimiento de la igualdad de todos seres humanos basado en la dignidad inherente e inalienable de cada miembro de nuestra especie. Entonces de ahí me agarro para poner a dialogar los principios, pero sin que sean relativos. O sea, hay algo objetivo, hay algo que es concreto, específico y que merece un valor especial, se llama dignidad humana, ese es el centro. Ese principio le da contenido antropológico a los principios anglosajones para que no sean gratuitos. Entonces ahí es donde la dignidad de todos los seres humanos no permite que la autonomía se imponga, es decir, no permite que el más poderoso tome el poder, porque todos los seres humanos vamos a tener el mismo valor. ¿Me van siguiendo hasta acá? Hasta el momento estamos bien, sí. Sí, adelante, doctor. Perfecto. La siguiente diapositiva, por favor. En ese sentido, quiero poner una cita del cardenal Joseph Ratzinger, que me parece muy pertinente para hablar del concepto de autonomía. Ve lo que dice en relación a la ideología de género, pero que luego la voy a aprovechar para la eutanasia. Dice, la ideología de género es la última rebelión de la criatura contra su condición de criatura. Con el ateísmo, el hombre moderno pretendió negar la existencia de una instancia exterior que le dice algo sobre la verdad de sí mismo, sobre lo bueno y sobre lo malo. Con el materialismo, el hombre moderno intentó negar sus propias exigencias y su propia libertad, que nacen de su condición espiritual. Ahora, con la ideología de género, el hombre moderno pretende librarse incluso de las exigencias de su propio cuerpo,
Se considera un ser autónomo que se construye a sí mismo, una pura voluntad que se autocrea y se convierte en un Dios para sí mismo. ¿Verdad? A mí siempre me impresiona la profundidad del cardenal Ratzinger y posteriormente de Benedicto XVI, la agudeza para entender qué es lo que estaba pasando en nuestro tiempo. La autonomía, pongámosle atención a la dictadura de la autonomía, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver aquí, sí. Vámonos de la teoría, digamos, de lo que está pasando a un nivel conceptual a la pura realidad. Tenemos un caso específico que puede ser perfectamente lo que pasa en Canadá. David tiene 80 años, tiene una baja pensión, vive solo, sus dos hijos tienen dificultades económicas y tiene un fuerte dolor. La siguiente, por favor. Fue al hospital para recoger el resultado de un examen. El médico le explicó que tenía un cáncer terminal, tenía de 5 a 6 meses de vida sin tratamiento. Se podría probar un nuevo tratamiento, pero lo debilitará y necesitará que lo cuiden. Y no hay garantía de que el tratamiento vaya a servir. David sabe que es legal la muerte, lo que se llama la muerte digna o la eutanasia, el eufemismo de la muerte digna. Entonces, lo que está pasando en Canadá y en muchas partes del mundo es que los adultos mayores con mucho dolor y con mucho sufrimiento que tienen que ser cuidados no quieren ser una carga para sus hijos y no quieren ser una carga para nadie. Tal vez ellos en una situación económica complicada y sin tiempo, trabajan muchas horas al día, mucho más de 8, y ahora el papá enfermo, lo tienen que cuidar y es una enfermedad terminal y tiene mucho dolor. Mejor salgamos de esto de una vez. Esa es la situación, digamos, es una situación de abandono, ¿verdad? Es de abandono porque aunque ahí podría tener un hijo o quizás dos, pero están realmente imposibilitados de ayudar por el trabajo que llevan, tal vez viven muy largo y entonces estas personas se sienten muy solas, no quieren ser carga para nadie, no tienen una solvencia económica que les permita, no sé, que haya un cuidador, sino que realmente ellos se sienten un estorbo, una carga. Y además ya la vida, ellos sienten que se les apaga, que tiene muy poco por delante. Y es una situación como de desesperanza, como de como de que ya no tenemos nada que hacer. Esa es la realidad que se enfrentan estas personas que recurren muchas veces a la eutanasia o al suicidio asistido. Siguiente, por favor. Antes de proseguir y ver cómo podemos lidiar, ¿verdad? ¿Qué podemos decir nosotros en relación a esta situación que hasta ahora es un poco triste, tanto desde el punto de vista cultural, lo que estamos viviendo, como en la realidad de las personas? Primero tenemos que distinguir claramente de lo que estamos hablando y es importante saberlo. Existen diferentes cosas y las tenemos que disectar apropiadamente. La primera es propiamente eutanasia, que significa bien morir, ¿verdad? Eutanatos, del griego, morir bien. La activa consiste en que se le aplica una inyección letal o se le aplica alguna medida para matar directamente a ese individuo que está en una situación de un dolor muy fuerte o enfermedad terminal. Eso es eutanasia activa. Pasiva es cuando se le deja de dar algo que es básico para su subsistencia. Estamos hablando de que se le deja de dar lo que es proporcional, ¿verdad? Tenemos que entender que hay medidas que son desproporcionales y hay medidas que son proporcionales. Desproporcionales son cuando ya es algo exagerado, algo que para mantener vivo ese individuo se recurrir a gastos enormes y a situaciones que son realmente en cada contexto que son exageradas. En cambio, nadie está obligado a aplicar medios que son realmente extraordinarios para mantener vivo a alguien. Muchas veces eso más bien es encarnecimiento terapéutico, que ahora lo voy a definir.
Eutanasia pasiva es más bien cuando se le deja de dar lo básico, por ejemplo, se le deja de alimentar, o se le deja de dar agua, o se le deja de dar un medicamento básico. Eso sí sería eutanasia pasiva. Se le deja de dar. Activa es matar y pasiva es dejar de hacer algo que es necesario para que siga viviendo. Ujú. Suicidio asistido lo definí con los alemanes, que es cuando la persona asistida por un médico se aplica a un medio para morir. Distanasia es lo que ocurre también lamentablemente en muchos de nuestros hospitales, y es cuando una persona empieza ya en un proceso normal de muerte y no se le deja morir. Sirve una persona que ya se está muriendo y a todas costas se le mantiene vivo de cualquier manera, ¿verdad? Utilizando lo que mencionaba antes ya de medios extraordinarios. Por ejemplo, es muy común cuando alguien ya se está muriendo y tiene un paro y lo sacan del paro y vuelve a tercer paro y lo vuelven a sacar y vuelve a entrar y lo vuelven a sacar. Por favor, dejen morir esa persona tranquila, ¿verdad? Eso es, por eso es que es lo que se propone, y también el magisterio de la iglesia lo propone de esa forma, la ortotanasia, es decir, ni la eutanasia ni la distanasia, sino no provocar la muerte, no provocar ningún tipo ni dejar de dar lo básico, pero tampoco ser exagerado en las medidas para mantener a ultranza a una persona que está en un proceso normal de muerte. Lógicamente, se hace un manejo integral del paciente, incluyendo los cuidados paliativos, que afortunadamente en nuestro país están presentes y hay unidades especializadas y con muchos especialistas para eso, por dicha, ¿verdad? Entonces, eso es algo para clarificar de qué es lo que estamos hablando. Ni eutanasia, ni distanasia, ni suicidio asistido serían éticamente aceptables desde la perspectiva el valor que tiene cada vida humana en sí misma, aún en el contexto del dolor, ¿verdad? Pero tampoco, bueno, y lo ideal sería una ortotanasia para lograr que la persona lleve un proceso normal de muerte como corresponde, y sí, por supuesto, se le puede ayudar para disminuir el dolor, para que no sea insufrible ese proceso que está llevando a cabo. Siguiente, por favor. En cuanto a eutanasia pasiva, no puedo dejar de hablar de Terry Chiao, ¿verdad? No sé si lo recuerdan, hacia el año 2005 hubo un fuerte debate en los Estados Unidos por una mujer que estuvo en estado vegetativo por muchos años, había hecho unas dietas un poco exageradas y ella cayó en un desbalance de electrolitos. Se le provocó, ella tenía por ejemplo, tenía reacciones específicas, podía sonreír, pero no, aparentemente no tenía rasgos de conciencia. El esposo en algún momento dijo que ella había dicho que si ella llegara a tener ese estado que preferiría morirse. Los papás decían que no, que jamás Terry lo habría querido. Al final un juez ordenó que le quitaran todo y entonces Terry Chavo murió de inanición, ¿verdad? La autopsia era muerte por inanición. Ella se murió de hambre y de sed, ¿verdad? Que le quitaron lo básico. Eso fue una muerte de eutanasia pasiva que fue muy, muy comentada en los medios en los Estados Unidos hacia el año 2005. Siguiente, por favor. Aquí, digamos, ya con esta parte concluyo la parte, digamos, preliminar de lo que les quería compartir, y empiezo con la otra parte que es ya mucho más hacia qué respuesta podemos dar ante situaciones específicas cuando hay mucho dolor a nuestro alrededor. Pero esta última se refiere a la encíclica Evangelium Vitae, que dice en el número 65, de acuerdo con ojo, el lenguaje que utiliza Juan Pablo II en el Evangelium Vitae cuando habla del aborto y cuando habla de la eutanasia. Por ser temas morales, no hay declaración dogmática, ¿verdad? No tenemos aquí una revelación que es de algo que por nuestra propia razón no podemos llegar, sino que es directamente dado por Dios, como podría ser el dogma de la Santísima Trinidad, o como podría ser el dogma de Jesucristo, Dios y hombre verdadero, o como podría ser
los dogmas marianos. Aquí estamos frente a un tema moral y no es, la iglesia no hace dogmas en relación a los temas morales. Sin embargo, la declaración que hace el Papa Juan Pablo II tiene una formulación dogmática. Es decir, se acude al magisterio de la iglesia, a la tradición, a la Sagrada Escritura y declara firmemente algo. Es lo más cercano que ha hecho un pontífice en un tema moral y lo dice con la mayor gravedad posible, ¿verdad? Es como diciendo esto, si pudiera declararse un dogma, sería dogma. De acuerdo con el magisterio de mis predecesores y en comunión con los obispos de la Iglesia Católica, confirmo que la eutanasia es una grave violación de la ley de Dios en cuanto a eliminación deliberada y moralmente inaceptable de una persona humana. Esta doctrina se fundamenta en la ley natural y en la palabra de Dios escrita, es transmitida por la tradición de la Iglesia y enseñada por el magisterio ordinario y universal. O sea, no tenemos margen para entender otra cosa distinta, que si entendemos cómo Dios le habla a la historia, como saber que ante Dios eso es realmente un daño muy grave, el eliminar a un inocente en una enfermedad terminal. La siguiente, por favor. Ahora sí, viene la parte interesante. ¿Cómo podemos nosotros entrarle al tema de la eutanasia en una sociedad moderna que no entiende mucho de tal vez de razones religiosas, em, que tienen la cultura, la dictadura de la autonomía, ¿verdad? Y entonces yo les voy a proponer eh, la vida de Víctor Frankl. Víctor Frankl era un judío eh, de Viena, Austria. Era psiquiatra y neurólogo. Era el catedrático de neurología y psiquiatría de la Universidad de Viena. Imagínense que el antecesor de él fue Adolf Adler y el antecesor de Adler había sido nada más y nada menos que Sigmund Freud. Estamos hablando de una persona que ocupaba una posición muy importante en la Universidad de Viena cuando los nazis entraron a Austria, lo enviaron a un gueto, vamos a 1942, en el siguiente diapositiva. Ahí está uno de los guetos. Fue enviado, él se casó en 1942 y fue enviado a un gueto y posteriormente fue enviado a un campo de concentración de Auschwitz, el que está a la derecha. El siguiente, por favor. Em, Antes de ser enviado al gueto y al campo de concentración, aquí tenemos a Frankl a la izquierda, que está con sus papás y está con sus hermanos. La única que sobrevivió, bueno, además de Frankl, fue su hermana, porque sus papás y su hermano fueron asesinados en el campo de concentración. La siguiente, por favor. Aquí tenemos a Frankl con sus amigos. Sus amigos también los perdió. Perdió entonces a su familia, perdió a sus amigos. La siguiente, por favor. Frankl se casó con Tilly Grosser y vivieron en el gueto, los dos juntos. También le arrebataron a su esposa cuando lo enviaron a él a su al campo de concentración. La siguiente, por favor. En 1942, ella quedó embarazada muy pronto después de casarse y los nazis le abortaron a su hijo. Entonces, tenemos que Frankl también perdió a su hijo eh, por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. La siguiente, por favor. Como había dicho antes, estaba en la cátedra de neurología y psiquiatría de la Universidad de Viena, entonces lógicamente él perdió su posición por el nacionalsocialismo, la siguiente, y era también el jefe de neurología del hospital de Rothschild en Viena, puesto que también perdió por el nacionalsocialismo. La siguiente, por favor. Em, Antes de que él fuera deportado
hacia el campo de concentración, ya él había empezado a esbozar eh, un libro, ¿verdad? Sobre lo que él llamaba la voluntad del sentido, eh, proponiendo la voluntad del sentido como una fuerza motivadora fundamental. Perdón, ¿cuánto tiempo tengo? No sé hasta qué hora tengo yo asignado. Más o menos es como una hora de presentación. Más Ok, después podemos hacer preguntas y respuestas. Ujú. no voy a durar tanto. Ok, entonces ya los conceptos clínicos los había formulado, por ejemplo, las nociones de vacío existencial y había empezado a proponer intervenciones clínicas para recuperar el sentido y otras técnicas de la logoterapia. Él es el creador de la logoterapia, logos, palabra, ¿verdad? La terapia de la palabra. Él utilizaba el método socrático para ayudar a las personas al encontrarle el sentido a las cosas y superar el vacío existencial. ¿Verdad? Y ya él había empezado a esbozar los fundamentos de la logoterapia antes de su deportación al campo de Auschwitz. Y también había trabajado en un centro de asesoramiento juvenil contra el suicidio y había atendido a pacientes psiquiátricos y neurológicos. Entonces ya él había empezado a poner en práctica esa nueva manera de tratar a los pacientes, la logoterapia. eh, y había empezado incluso a escribir un manuscrito. Interesantemente, cuando él es enviado al campo de concentración, no sé si a ustedes les parece, a mí me parece sorprendente. Él estaba escribiendo sobre esto y de repente le tocó vivir el sufrimiento más atroz que se puede uno imaginar en un campo de concentración, como para decir, ok, no hables paja, ¿verdad? No, no, déjate de escribir cositas, ahora sí, a vivirlo en la situación más cruenta y cruel imaginable, ¿verdad? Y en el campo de concentración él tuvo la posibilidad con sus compañeros en los campos de exterminio, de tratar de ayudar a que ellos descubrieran el sentido de su vida a pesar de lo que estaban viviendo, ¿verdad? Tenía frases como esta: quien tiene una razón para vivir acabará por encontrar el cómo. Él conversaba con los prisioneros para que ellos llegaran a entender la razón por la cual ellos estaban dispuestos a tener ese sufrimiento, ¿verdad? Porque había algún sentido más profundo en sus vidas y él ayudaba a encontrar ese sentido a los prisioneros de los campos de concentración. La siguiente, por favor. Él amaba mucho a su esposa y una de las cosas que él les decía a los prisioneros y la aplicaba consigo mismo era: piensa en tu esposa, en su rostro, en su mirada, nadie puede quitarte eso, ¿verdad? Vemos cómo está muy relacionada con la voluntad del sentido del descubrimiento del amor, el amor que va más allá de todo y que da sentido a la experiencia humana y también al sufrimiento. El amor, y nosotros con una perspectiva cristiana le ponemos una A mayúscula a esa palabra. El siguiente, por favor. Este es el libro. Después, cuando él salió del campo de concentración, él lo publicó. Bueno, este Trotzdem ja zum Leben sagen significa: a pesar de todo, le digo decirle sí a la vida. En español lo pusieron El hombre en busca de sentido. En alemán el nombre, a pesar de todo, decirle sí a la vida, me parece mucho más elocuente, me gusta más. El 119.104 era el número que usaba Viktor Frankl en su uniforme de prisionero. Y una de las frases usadas por él: cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. O sea, para Frankl, el sufrimiento, el dolor, la lucha son connaturales con nuestra naturaleza. No existe nadie que no los tenga. No podemos, hay situaciones que no podemos cambiar. Hay dolores que no podemos quitar, pero cuando les encontramos sentido, entonces ya el dolor no es estéril, ya el sufrimiento ya no está vacío. Ahora nos da una posibilidad de humanizarnos, de personalizarnos, de hacernos crecer.
de existir, eh, porque podemos tener la libertad interior para asumir ese sufrimiento con un nuevo rostro, ¿verdad? Siguiente, por favor. Ajá, en el campo, después de que él sale de Auschwitz, lo mandan a un campo de concentración que se llamaba Turkheim, que quedaba en München. Contrae fiebre tifoidea y entonces él no quería dormir cuando él estaba muy enfermo porque creía que si estaba enfermo no podía evitar un colapso vascular. Entonces en las noches él se mantenía despierto a la fuerza. A ver, está en un campo de concentración. Yo quisiera que nos imagináramos esta escena. Él está en un campo de concentración, ha perdido todo, ha perdido su familia, ha perdido su trabajo, ha perdido a sus amigos, ha perdido hasta su hijo, ha perdido absolutamente todo, ha visto morirse muchos miles de personas a su alrededor y gente con un sufrimiento. El sufrimiento del campo de concentración, digamos, él lo describe en el libro. Dice, él cuenta que una vez había un compañero de la barraca que estaba con una pesadilla horrible y gritaba y ya él lo iba a ir a despertar y decidió no despertarlo porque él pensó, ninguna puede ser, ninguna pesadilla puede ser peor que la misma realidad. Ninguna pesadilla puede ser peor que esta realidad que estamos viviendo y decidió no despertarlo. Y todavía este hombre tiene la fuerza para estar en el campo de concentración enfermo de fiebre tifoidea y mantenerse despierto a la fuerza durante las noches para no tener un colapso vascular. Yo no sé ustedes si se imaginan en este cuadro, ¿verdad? Es que es algo indescriptible realmente. ¿Y qué es lo que hace él para mantenerse despierto? Se consiguió unos papelitos y un lápiz y empezó en esos papelitos a reconstruir el manuscrito que le arrebataron los nazis y se lo quemaron sobre la logoterapia. Y empezó, y estos son uno de los fragmentos que se conserva sobre lo que Frankl hacía para tratar de mantenerse despierto durante las noches en el campo de concentración. La siguiente, por favor. Y esta a la derecha es como se ve actualmente, la cámara de gas de Auschwitz. Y y una de las frases con la que termina el libro del hombre en busca de sentido, Frankl, es diciendo: el ser humano es ese ser que ha inventado las cámaras de gas de Auschwitz. Sin embargo, también es el que ha entrado en esas cámaras con la cabeza erguida y el Padre Nuestro o el Shema Israel en los labios. Él va a decir entonces, yo no puedo cambiar, yo no puedo quitar la cámara de gas, no puedo hacer nada. Estoy entrando a la cámara de gas, pero ¿con qué actitud estoy entrando? ¿Verdad? La libertad mía no está en los pies, en las manos, en mi cuerpo que me están obligando a que entre a este cuarto. La libertad mía está en mi mente, en poder yo, con mi libertad interior, optar por mis ideales más profundos. Siguiente. Esta es la segunda esposa de Frankl, porque como su primera murió en el campo, luego él posteriormente se casó con esta mujer católica, y él menciona en muchas conferencias que hace cuando él sale del campo de concentración es que podemos convertir una tragedia personal en un triunfo del espíritu. Si la vida tiene algún sentido, también debe tenerlo el sufrimiento. Ojo a esa frase final. Si la vida tiene algún sentido, también debe tenerlo el sufrimiento. La siguiente, por favor. Entonces, el dolor y el sufrimiento, que son una tortura, un tormento, un sinsentido para el mundo actual, para la soberbia de la autonomía, el dolor es un sinsentido nauseabundo. Pero para la humildad agradecida, el dolor es valentía en adversidad y crecimiento. Em,
Esa es, digamos, la actitud segunda, la de la derecha, una humildad agradecida. El dolor es un valentía en la adversidad del crecimiento, es una actitud profundamente humana ante una situación profundamente dolorosa, con, dándole sentido real a mi vida y a las situaciones que estoy viviendo en una situación tan dramática. La siguiente, por favor. Antes de eso, bueno, no, está bien aquí. No sé si ustedes conocen, volviendo a nuestra fe, esta, este documento de Juan Pablo II, Salvifici Doloris, de 1984. Se lo recomiendo un montón. La escribió Juan Pablo II muy joven. Vean el paralelismo. Víctor Frankl escribió de la logoterapia y luego le tocó el campo de concentración. Juan Pablo II escribió Salvifici Doloris y luego ustedes y yo sabemos el dolor que le tocó vivir a Juan Pablo II en aspectos como en los atentados contra su vida, en plural, porque tuvo algunos otros que no se conocen, pero sí ocurrieron, concretamente uno más al menos. Y el Parkinson, ¿verdad? Que fue el que finalmente acabó con su vida, ¿verdad? El dolor que él tenía, no sé si ustedes lo recuerdan a él tratando de sobreponerse al Parkinson, por ejemplo, por ejemplo, en el Via Crucis de uno de los últimos años de su vida, ¿verdad? En el Coliseo, ¿verdad? El sufrimiento humano, cuando es aceptado en unión con el sufrimiento de Cristo, adquiere un valor redentor. Lo que quiere decir esto es que si nosotros unimos nuestro sufrimiento al sufrimiento de Cristo, podemos contribuir en la redención. Eso es un misterio. Ustedes y yo podemos asociar nuestro dolor al dolor de Cristo y de una manera misteriosa contribuir en el plan de salvación de nuestros hermanos. El sufrimiento, cuando es asumido con fe y con amor, puede transformarse en una participación en la obra de la salvación. Estamos contribuyendo con la salvación de Jesucristo a través de nuestro dolor. El hombre que sufre no está solo, Cristo sufre con él y a través de su sufrimiento humano se puede llegar a la plena comunión con Dios. Para nosotros los cristianos, todo lo que dije antes con Frankl tiene un sentido aún muchísimo más profundo, porque estamos convirtiéndonos en otro Cristo sufriente y estamos añadiendo con nuestra pasión, utilizando las palabras de San Pablo que son muy atrevidas, añadiéndole con nuestro sufrimiento lo que le faltaba a la pasión de Cristo. Eso es tan atrevido como decir, oh feliz culpa que mereció tan grande redentor, ¿verdad? Em, lo que le faltaba a la pasión de Cristo. Para nosotros, el poder sufrir es la ocasión que Dios nos da de ser corredentores. Es algo muy profundo y muy valioso. En este momento se me viene a la mente las palabras de Chiara Badano, ¿verdad? Aquella miembro del movimiento de los focolares, que cuando sus dolores con cáncer le decía al doctor, doctor, no me venga a quitar el dolor que es en este momento lo único que tengo para ofrecerle al Señor. No quiere decir, a ver, que nosotros tenemos que tener la misma actitud de Kiara. Yo posiblemente le diga, venga, doctor, aplíqueme porque yo con este dolor, ¿verdad? Pero esa mujer valiente le decía, doctor, no me aplique ningún paliativo. Aquí esto es lo que yo en amor le puedo ofrecer a Jesús. No puedo ofrecerle nada más. Déjeme ofrecérselo. Con nuestro sufrimiento y nuestro dolor podemos completar lo que le pasa, lo que le falta a la pasión de Cristo. Dios mío, esa frase atrevida que se desprende de San Pablo eh, nos permite a nosotros encontrar un sentido profundísimo, profundísimo del dolor. Eh, y para contarles algo muy personal, un día de estos estaba yo compartiendo algo que personalmente me duele mucho. Todos tenemos dolores así muy personales que tal vez nos duelen. Y me decía una persona, y me lo recordaba, mira, acordate lo que decía la Chiara Badano. Ese sufrimiento específico que vos tenés en este momento, es todo lo que tenés para ofrecer a Jesús, es lo que vos tenés para ofrecerle
ofrecerle ese dolor, ese sufrimiento, es una gracia, es un inmenso don, es un regalo que Él te permite ofrecer ese sufrimiento, ¿verdad? Y me consoló tantísimo, ¿verdad? Realmente me llenó mucho de esperanza el saber que ese sufrimiento no es estéril, que podía yo unirlo a la pasión de Jesús, que podía yo ayudar a otras personas a través de ese sufrimiento de una manera misteriosa. Em, yo a veces le digo a mis hijos que cuando sufren así por una cosita pequeñita de que les pasa, ¿verdad? Entonces les pregunto, mi amor, ¿y por qué vas a ofrecer ese dolor? ¿Y a quién por quién se lo vas a ofrecer? Qué es importante para vos? ¿A quién le querés pedir a Dios que con ese sufrimiento tuyo lo aproveche en beneficio de qué? ¿O vas a dejar que sea así, estéril, ese sufrimiento? ¿Verdad? Nosotros podemos llevar a plenitud lo que Víctor Frankl vivía. Digamos, él lo trabajó de una perspectiva meramente humana, aunque al final también él reconoce con esa frase de que frente a la cámara de gas nadie me puede quitar la libertad de decir Padre nuestro que estás en el cielo. Pero él lo trabajó de una manera muy intelectual, muy académica, y muy vivencial también, existencial, pero al final de cuentas tal vez no acudió directamente al tema de la fe, pero nosotros cristianos podemos agarrarnos de eso y encontrar que en el sufrimiento hay salvación. Por Jesús. La siguiente, por favor. Y si queremos entender realmente el sentido del sufrimiento cristiano, nuestro maestro nos lo dice todo cuando él le dice al Señor, Padre mío, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Póngame la atención a esta frase del Señor, cuando Él dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es la antítesis del imperialismo de la autonomía de nuestra cultura. Eso es exactamente lo opuesto. Yo estoy dispuesto a sufrir con tal de cumplir tu voluntad. No me importa lo que tenga que hacer, Señor. Lo que me importa es tu voluntad. Claro, yo quisiera que no pasar por ahí, te lo dejo claro, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿verdad? Entonces acá tenemos que Él nos da el antídoto ese absolutismo autónomo que quiere decir que solo lo que nosotros deseamos es bueno, sino que la bondad constituye realmente en cumplir la voluntad de Dios, en alegrarnos en cumplir su voluntad. La siguiente, por favor. Ahora sí, llego hasta la última diapositiva y podemos conversar lo que ustedes gusten. Ante esta sociedad adolescente, estamos nosotros en una sociedad adolescente, porque muchas veces, a pesar de que tenga la edad que tenga, la edad adolescente actual que no sabe, tiene problemas de identidad, no sabe quién es, no sabe a dónde va, no sabe lo que quiere y cambia de la noche a la mañana en su estado de ánimo. En esta adolescencia que vive nuestra cultura, estas recomendaciones de la psiquiatra que les hablé hace un rato se pueden convertir en los siguientes consejos. Acuérdense, amor, ejercicio, límites y no controlar. Vamos a lo que habría que proponer hacia el final de esta, de esta conferencia con la siguiente diapositiva, que es ahora sí de verdad la última. Ámelo mucho, abrácelo, dígale a una persona que tiene una enfermedad terminal y que tiene muchísimo dolor, dígale lo importante que es para usted, dígale que es un honor cuidarlo, que comparte su dolor y que juntos se lo ofrecen al Señor para unirlo a su cruz redentora. Ámelo. El atleta acepta sacrificios y sufrimiento para tener un mejor desempeño, ¿verdad? ¿Se acuerdan que la psiquiatra decía que haga mucho ejercicio? Pues ahora. Pero el enfermo tiene un motivo mucho mayor para aceptar sacrificios y sufrimientos, es llegar a la presencia de Dios de la mano de las personas que más ama, porque ofrece el sufrimiento por ellas, se las está llevando a todas, está ofreciendo por ellas su vida y su dolor y está haciendo que personas tal vez con un corazón duro
aunque al tiempo, por la misericordia de Dios, aplicando ese sentido redentor del sufrimiento, las está bendiciendo enormemente. Tenemos límites, le podemos decir a esta persona que tiene enfermedad terminal, tenemos límites, nosotros no somos dueños de nuestra vida, no nos creamos. ¿Alguno de nosotros se acuerda cuando decidió crecer? ¿Alguno de nosotros se acuerda cuando llegó donde Dios y le dijo, haceme, quiero nacer, quiero venir al mundo? No, nosotros no nos creamos, entonces tampoco nos aniquilamos. Somos humildes ante el misterio del don. Y la cuarta, que era de no controlar, no controlamos lo que no podemos, pero nuestra actitud ante eso sí la podemos controlar. No podemos controlar el dolor, no podemos controlar la muerte, el sufrimiento, pero ¿qué sí podemos controlar y qué es lo que vale la pena controlar? Nuestra actitud interior ante el dolor, con esperanza, con amor, incluso con una alegría un poco difícil de explicar, porque lleva un sufrimiento redentor. Lo humano es encontrarle sentido a esa realidad. Esa sería la última diapositiva. Yo con esto termino lo que les quería compartir. Y entonces quería ver si alguno de ustedes tenía alguna pregunta o algún comentario. Muchísimas gracias, Alejandro. Excepcional. Nos hiciste viajar por esa parte espiritual, pero también muy humana no solo de la vida, sino del dolor, ¿verdad? Así que también desde mi persona te lo agradezco muchísimo. Si hay alguien que quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta, yo quisiera hacer una consulta, tal vez más técnica, desde la perspectiva de la eutanasia que se ha dado en los países que vos mencionaste. Ujú. Preguntar si la justificación ha sido solo el dolor, el tema del dolor, del sufrimiento, para justificar las leyes de eutanasia, si eso es lo que está pasando directamente en Canadá, que he visto que en Canadá se está saliendo de control. Tengo entendido que las Ajá. estadísticas ya son como 24.000 o más personas muertas a través de esa ley a la fecha de hoy, en pocos años. Pero era preguntar eso, si esa es la justificación del dolor como tal, o hay algunas otras mentiras ocultas que también han propiciado ese tipo de leyes. Sí, bueno, es el tema, por ejemplo, de la desesperanza ante una enfermedad terminal, digamos, las leyes dicen, bueno, cuando em, es inminente la muerte, es un dolor que considera la persona insoportable y desea la persona con pleno consentimiento aplicarse la eutanasia, que le apliquen la eutanasia o el suicidio asistido. Esas son, digamos, si está el dolor presente y está el dolor, también la desesperanza em, de, de que, digamos, de esa no va a salir, ¿verdad? Hay un tema de dolor y un tema de desesperanza, son y de autonomía, son como los tres componentes. Desesperanza, porque de esa no va a salir. Dolor, un dolor insufrible. Y quiere que le apliquen eso. Esos son como los tres elementos que en casi todas las leyes de eutanasia están presentes. Los componentes. Ok, Ujú, perfecto. Muchísimas gracias. Pedía en la cita bíblica, ¿no sabes? ¿Es esa? La que estamos poniendo en pantalla, gracias, Linz. La de Mateo 26:39, que dijiste sobre ujú. A mí me impresiona, es Jesús. que saben que, digamos, a mí me impresiona Ujú, mucho que nosotros meditamos, por ejemplo, con el rosario y meditamos en la oración del huerto y meditamos en Semana Santa muchísimo en esto y a veces nos acostumbramos al relato de la pasión ujú. y vemos todo ya tal vez como muy, 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 si no, tal vez no lo meditamos con suficiente profundidad. A mí me parece que cuando tomamos la cita bíblica y la analizamos a nivel contemporáneo nos dice muchísimo, muchísimo, ¿verdad? Porque aquí está diciendo que
que no es nuestra autonomía, que no es lo que nosotros queramos hacer, que no somos dueños de nosotros mismos. No, por eso de la frase de Ratzinger, la rebelión de la criatura contra su creador, lo que está diciendo es: yo no soy tu criatura, yo puedo definir cuándo empiezo y cuándo termino, yo soy Dios de mí mismo, ¿verdad? Aquí el Señor nos dice: hágase tu voluntad". Eh, Él tiene un deseo, ¿verdad? No quiero pasar por ese cáliz, pero yo quiero hacer lo que es bueno, lo que vos tenés pensado, está en el plan de salvación. Entonces a mí me parece por eso una frase muy profunda del Señor que me mueve a mí mucho y decidí que ante esa frase no la voy a dejar pasar nunca más como si fuera cualquiera. Em, Cada vez que la escuche la voy a tomar con la profundidad que significa el dolor supremo del Señor ante la inminencia de la pasión, ¿verdad? Así Ujú. es. Amén. Muchas gracias. Doctora, adelante, que tiene una pregunta. Veo la mano levantada. Hola, hola, bueno, hola Alejandro, ¿cómo estás? Gracias, Miguel Bosch. Todo bien, aquí vamos, aquí vamos. Yo les quería comentar nada más así rapidísimo el testimonio de mi mamá. Nosotros tenemos ya 5 años de tenerla ya con Alzheimer y es interesante, o hay que tener pues cierto cuidado, ¿verdad? Cuando nosotros la llevamos la primera vez, que fue que se infartó después de una fractura de cadera, le dieron 48 horas de vida. Y como ella ya tenía Alzheimer, ¿verdad? Entonces, lo que vos muy bien ponías al inicio, ¿verdad? Esta dignidad se va tambaleando, ¿verdad? Y lo que le dieron, bueno, ahí la dejamos con un medicamento en una esquinita y 48 horas para que la vengan a recoger, ¿verdad? Eso fue hace 5 años, ¿verdad? Yo en ese Ujú. momento le dije, no, para 48 horas mejor me la traigo a mi casa y hey, le damos santa sepultura en la casa, ¿verdad? Bueno, este, son 5 años, ¿verdad? Y en estos 5 años, en muchas ocasiones nos han dicho, mire, después del último infarto, bueno, ya no le den de comer, no le den de tomar, pero esto no es eutanasia pasiva. Ahí nos hacen, ¿verdad? Esto no es eutanasia pasiva. Simplemente es que no le den de comer y que no le den de tomar, porque ella no necesita comer en este momento, no necesita tomar. Bueno, ayer se le celebramos los 84 años, comió queque, comió papas con chorizo en puré, pero se las comió, ¿verdad? Y ahí está, hoy está ahí. Ayer le hicimos el tinte y toda la cuestión, y iba toda decorada y toda la cuestión, y fuimos a misa y le dan la comunión, ¿verdad? Los ministros, algunos, hemos encontrado en algunas iglesias que nos dicen: ella no necesita comulgar. ¿Cómo que no necesita comulgar? No, no, no. Y en la iglesia en la que vamos le dan su comunión, e Ujú. inclusive ayer le dieron su bendición y demás. Este, definitivamente una de las cosas, y con esto termino, que ella nos dijo siempre: no, a mí nunca me vayan a quitar nada, nunca me vayan a desconectar, nunca nada, porque hasta el último momento yo quiero purgar aquí todo lo que tenga que purgar, para que todo el tiempo que Dios me conceda para purgar y poder llegar al cielo directamente, ¿verdad? Y otra consideración que hay que tener es que uno no tiene que quitarle esa posibilidad a las personas de, como decías vos bien, ofrecer ese sufrimiento por los propios pecados y los de los demás, ¿verdad? Porque somos corredentores en algún momento, ¿verdad? Ajá. Así que súper, súper, súper linda la charla, como siempre. Siempre sos No, un gracias. maestro. Y bueno, quería No, comentarles eso. Gracias. gracias, muchas gracias. Yo creo que un testimonio Gracias, como doctora. el tuyo y el de tu mamá, porque no solamente es tu mamá, vos también estás ahí, ¿verdad? Estás ahí día con día. También son testimonios que a nosotros nos alumbran mucho, ¿verdad? Nos llenan de fuerza, nos llenan de vida. Así que muchas gracias por ese testimonio, Sadie. Así Gracias a es. vos. Así es. Es curioso, Alejandro y doctora, que ambos mencionaron un tema que de alguna manera ahora lo relacioné, que es el tema del, bueno, Alejandro lo mencionó cuando hablaba el pasaje del cardenal Ratzinger, de Benedicto XVI, sobre ese imperio de casi del deseo propio sobre la razón,
pero también la Ujú. doctora lo hablaba, ¿verdad? Y vos lo hablaste también como en el imperio de la autonomía, ¿verdad? Que tiene que ver con eso, o sea, y con el tema del aborto también lo vimos como más el deseo, se deja a la libre ese deseo más que otros temas, ¿verdad? Es un sentimiento, ¿verdad? Que también de alguna manera prefigura ese querer ser como dioses, como que hay similitudes Ujú. en los temas, ¿verdad? Sí, Y es muy interesante. Y quería nada más terminar con un comentario, como empecé acá. Eh, Vos dijiste algo que así me hizo conexión, que es que dijiste hay una falta de esperanza y un sinsentido, nauseabundo. Y cuando dijiste nauseabundo, si uno le pregunta a todos los exorcistas, ¿verdad? Del mundo, ¿cuál es la ajá, estrategia de Satanás? Y es esa, es el sinsentido, esa falta de esperanza, eso es lo que busca en la humanidad. Y lo sí, dijiste correcto. como, y no quiero sobre espiritualizar el asunto acá, pero pregúntenle a cualquier exorcista, y eso es lo que busca Satanás justamente en la humanidad, ese generar sinsentido y la falta de esperanza, ¿verdad? Que llega a estas desesperaciones. Y cuando dijiste Neusabundo me hizo mucho sentido el proyecto que hay también ¿verdad? Atrás de estos proyectos de aborto, pero también atrás de muchos de estos proyectos de eutanasia. Y vos prefiguraste muchos digamos, esos síntomas, de esa falta de esperanza, falta de cuidado, ¿verdad? Por supuesto que hay todo un tema ahí familiar, pero me hizo mucho sentido y quería pues aportarlo desde esa perspectiva también. Excelente, muchas gracias.